Me intento parar, como no podía, o sea, mi cuerpo no, como que le mandaba la señal de que párate y no se movía. No me quiero morir, yo voy a aguantar. No sabían ni cómo moverme porque era demasiado aparatoso todo. No tenía pelvis, estaba la pelvis y las caderas hechas pedazos. Mi pierna izquierda estaba completamente volteada al revés. El hueso del tobillo salido. En fin, me pudieron mover, obviamente entre gritos y demás. Me subieron a la ambulancia. No tengo ninguna otra explicación más que esa fuerza mental para la rápida recuperación de ella. Mi nombre es Jessica Rodríguez, tengo 25 años y me apasiona demostrarme a mí misma que puedo siempre llegar un poquito más allá de lo que creía. Imagina ir rodando una bicicleta cuando de pronto sientes algo con fuerza, te empuja desde atrás. Sin darte cuenta ya estás dando vueltas en el pavimento. Y a los pocos segundos quedo boca arriba. Siento como prácticamente me sacan todo el aire del cuerpo y al mismo tiempo veo el chasis de un carro pasar por encima de mí. No tenía ni idea de qué estaba pasando ni qué acaba de pasar, ni tenía idea de que estaba por afrontar el reto más grande de mi vida. Y entre tanto ruido, tanto caos, no lograba escuchar ni entender nada ni qué estaba pasando, pero sí logré escuchar una cosa, y eso fue: en 1 hora llega la ambulancia porque el que la maneja está en su hora de comida. Y ese mensaje fue similar a escuchar la salida de una carrera, pero esta vez era por mi vida. Días después de mi recuperación, me preguntaba, ¿cómo el cuerpo sobrevive a condiciones tan extremas? Pérdida de sangre. ¿Cómo el cuerpo logra no colapsar? Y durante mucho tiempo me hice esta pregunta y aprendí del doctor Antonio Damasio que el cuerpo hace algo sorprendente para protegerse ante situaciones de trauma, y eso es que actúa desde el sistema nervioso autónomo. Es decir, en condiciones de shock y trauma, el cuerpo en automático activa los signos vitales necesarios para sobrevivir, sin pasar por esta parte lógica, racional del cerebro que trata de buscar explicación a todo, porque yo claramente ese día, en ese momento, no iba a saber qué estaba pasando. En ese momento, tirada en el pavimento, mi cuerpo hizo lo necesario para sobrevivir. Mi ritmo cardíaco se empezó a acelerar para asegurar el flujo sanguíneo en todos mis órganos. Mi presión arterial se reguló para mantenerme atenta, consciente, lúcida. Y mi temperatura corporal, a pesar de estar a 5 grados y perdiendo mucha sangre, se mantuvo para no caer en hipotermia. Y muchas veces el cuerpo nos está salvando antes de que nosotros nos demos cuenta. Por eso, confíen en su cuerpo. Y a todo esto los doctores le llaman inteligencia somática. La inteligencia somática es esa sabiduría intuitiva del cuerpo del ser humano de actuar cuando lo necesitamos. Durante mi recuperación, una de las preguntas más grandes fue: Jessy, ¿cómo lograste salir adelante? ¿Quién te ayudó? ¿Qué hiciste para salir adelante? Y les quiero confesar que muchas veces me sentía mal por no saber la respuesta correcta, porque hoy sé que es un conjunto de cosas. Sin duda mi terapia diaria física, mi terapia mental, mis doctores, mi familia, mi gente, podcast, leer, ver ejemplos. Sin duda todos estos factores me ayudaron y me complementaron, pero sabía que no eran mi motor principal, sabía que algo había más allá de estos factores externos, porque la clave para mi recuperación no estuvo en el exterior. Mi respuesta no venía del exterior, mi respuesta venía desde adentro. Yo hoy aquí parada frente a ustedes, les quiero confesar que para mí representa poner en respuesta algo que he buscado este último año, que era primero poder entenderme, para luego poder estar aquí para platicarles qué es lo que sucede detrás de un cerebro, detrás de un cuerpo, qué es lo que pasa en este trabajo en conjunto
¿cómo logramos salir de un trauma, de un shock físicamente? Porque hoy les quiero contar que mi trauma no es solo lo que viví, sino cómo lo cuento y cómo lo platico. Y lo mejor de todo esto que te vengo a platicar hoy es que tú y yo estamos compuestos de lo mismo, de la misma biología y la misma fuerza natural para poder reconstruirnos. Durante mi accidente, ese día y durante mi recuperación, entendí algo. El cuerpo hace algo sorprendente para dejar de sentir y para sufrir menos. Y eso le llaman tener un desdoblamiento. Desdoblamiento significa dejar de ser lo que percibes con tu cuerpo. No significa que me fui a otro plano ni que desaparecí. Significa que logré tomar distancia mental de lo que sucedía en mi entorno. Porque el desdoblamiento no significa huir del trauma o del shock, simplemente poder sostenerte mentalmente desde otra perspectiva. Y ese día tirada en el pavimento, viendo el cielo azul, recuerdo que lo único que podía hacer era voltear a ver hacia arriba. No podía mover mucho mi cuerpo, solo un poco mis ojos. Y estando ahí acostada viendo el cielo, recuerdo que veía las nubes, cómo parecían avanzar. Veía el cielo azul y entendí que al no tener el recurso de mi cuerpo, me quedaba solo un recurso disponible y ese era la mente. Por ende, lo único que podía controlar en todo este proceso eran mis pensamientos. Y aquí fue cuando convertí mi mente en mi medicina. Doctores como Bruce Lipton, pioneros en epigenética, que epigenética no es más que la ciencia que estudia cómo todo nuestro entorno afecta a nuestro ADN. Y el ADN prácticamente es el libro de instrucciones del ser humano, de cómo estamos construidos y cómo nos mantenemos vivos. El doctor explica que los seres humanos tenemos pensamientos diarios y esos pensamientos se transforman en emociones y esas emociones son señales químicas que recorren por nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que hacemos, decimos y pensamos afecta a nuestro ADN. Por ende, lo que piensas, lo que dices y lo que haces puede alterar procesos biológicos de regeneración y de recuperación. Ese día conocí que apliqué una técnica de supervivencia llamada visualización. Acostada en el pavimento, reconociendo mi cuerpo quebrado en múltiples partes, viendo el cielo, realmente, sin razón lógica, sentí una paz y una tranquilidad y me aseguré que ese fuera el sentimiento que mi cuerpo y mi mente recibieran. Porque en estados de shock y de trauma total, necesitamos darle al cerebro señales de que hay algo más allá que el dolor, algo más allá que el sufrimiento, una señal de que podemos salir adelante. Y durante mi accidente y el proceso de recuperación, me aseguré que mi cuerpo y mi mente recibían esos mensajes, esas imágenes y esas señales. Y parte de visualizar, los doctores comprueban que visualizar activa las mismas áreas cerebrales que estar viviendo algo físicamente. Y así como visualizar ayuda a regenerar y reparar, el movimiento físico también nos ayuda a regenerar. Los seres humanos, al movernos o al visualizar movernos, liberamos una molécula llamada BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. No es más que una proteína, al movernos liberamos una proteína que es el fertilizante para nuestro cerebro. Este fertilizante ayuda a que nuestras neuronas se reconecten, se conecten, se regeneren mejor entre sí y puedan adaptarse a nuevos caminos. Pero ¿qué pasa cuando me quitan el movimiento por completo? Me quedo inmóvil por meses. Y aquí te quiero confesar que aprendí que a veces se avanza en silencio, a veces se avanza sin testigos, sin aplausos y sin pasos, pero se avanza. ¿Y por qué menciono este tema del movimiento? Porque durante muchos años el movimiento para mí fue hacer deporte, competí en triatlones y sin duda el deporte me dejó algo maravilloso, que fue esta disciplina mental y esta fuerza para ante el dolor seguir. Y
Y lo mejor que me dejó el deporte no fueron las competencias, ni las medallas, ni las fotos para mis redes sociales. Lo mejor que me dejó el deporte fue tener esa certeza de que podía avanzar aún sin poder moverme gracias a la memoria muscular. La memoria muscular supo el camino de regreso hacia donde mi cuerpo tenía que regenerarse. Y hoy sé que el deporte para mí no es la velocidad ni la fuerza, porque reconozco que no sirve de mucho tener un físico fuerte si la mente no la tienes entrenada. Para mí el deporte hoy en día es intención con movimiento. Y primero va la intención. Y por fuera parecía que todo se había detenido físicamente, pero tenía que reconocer que por dentro mi cuerpo seguía trabajando al 1000 por hora. Y es aquí cuando conocí el concepto de neuroplasticidad. Que neuroplasticidad es esta capacidad del cerebro que tenemos de ser flexibles y de adaptarnos X cantidad de veces en nuestra vida. Lo aprendí de la doctora Ana Ibáñez, que el cerebro es como un músculo. Se puede adaptar y evoluciona cada vez que pensamos algo diferente. Entonces la pregunta de hoy no es si podemos vivir con esto que nos pasó o si podemos superar lo que nos pasó. Se ha comprobado que sí, el cerebro está evolucionando cada vez que pensamos. La pregunta es, ¿nos estamos haciendo responsables de cómo está evolucionando nuestro cerebro? ¿O lo estamos dejando en piloto automático sin hacer conscientes, sin ser responsables? Porque el pensamiento sin duda cambia, pero tiene que ir acompañado de la acción. De nada sirve pensar diferente si seguimos actuando igual. Y parte de mi proceso no fue todo perfecto. Definitivo hubo días muy oscuros. Recuerdo en cuidados intensivos que la alarma del hospital me levantó un par de veces y decía, código azul, código azul. Y significaba que alguien de mi aula estaba entrando en pánico o falleciendo. Y recuerdo esos días que estaba en el hospital en cuidados intensivos y cerraba los ojos y decía, Jessie, tu familia te está esperando afuera. Duerme que mañana te vuelves a levantar. No vienen por ti. Y repetirme eso para mí fue una señal de motivación, porque esas señales que le mandamos al cuerpo, te quiero decir que el cuerpo no distingue si estamos en el pasado, en el presente o en el futuro. El cuerpo solo distingue la emoción que estés sintiendo. Y es por eso que decido apropiarme de mi narrativa, decido contar mi historia desde un papel de reconstrucción, decido dejar de ser la víctima, no vivo ni permito vivir mi historia desde el pobre de mí, cómo te llegó a pasar eso, porque lo más impactante es que el 50% de las cosas que recordamos ni siquiera sucedieron como las recordamos. Tu memoria y mi memoria no es una fiel fotografía del pasado, es simplemente, la memoria es algo que reconstruimos cada vez que contamos algo. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces sufrimos por algo que ni siquiera sucedió como lo recordamos? Y te quiero confesar que como interpretamos nuestras historias y nuestras experiencias, determinan la realidad actual. Y para poder parte de avanzar, para mí era sinónimo de soltar. Y soltar significaba perdonar. Perdonar a la persona que me atropelló. No para olvidarlo ni justificarlo, simplemente para dejar de cargarlo. Porque entendí que el perdón no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. Se ha comprobado que el perdón disminuye los niveles de cortisol, que es esa hormona del estrés, disminuye y eleva los niveles de oxitocina, que es la hormona que permite relajar el cuerpo y salir de esta parte de sistema alerta supervivencia y entrar en modo de sanación. Y hoy aquí te vengo a decir que, no te vengo a decir que necesitas perdonar, no tienes que perdonar. El perdón no se impone, el perdón llega cuando estás listo o lista de dejar de enfocarte en el daño para regresar toda esa energía a ti, para abrir espacio para regenerar y para sanar. Y pasar del quiebre a la reconstrucción no ha sido un camino fácil. Como mi doctor Jaime Hernández una vez me dijo, Jessie, en este camino son 3 pasos para adelante y 1 para atrás. No te desanimes,
no te desesperes. Y hoy entiendo que el poder de dirigir mis pensamientos me dio el poder de dirigir mi recuperación. Y parte de dirigir mi recuperación era hacer las paces con el dolor y entender que el dolor era una respuesta protectora del cerebro cuando percibe una amenaza o una posible amenaza. El dolor no significa y no mide realmente el daño que estás teniendo físicamente. Y entender esto me devolvió el poder de hacer las paces con el dolor. Recuerdo en cuidados intensivos cuando llegó un día que le dije a mi doctor, ya no quiero seguir, ya no quiero sentir, dame lo que me tengas que dar, ya no quiero, ya no puedo. Y me dijo, Jessy, si te dormimos el cuerpo por completo, tu cuerpo va a dejar de sentir, va a dejar de luchar, tu cuerpo se va a rendir también. Necesito tu cuerpo atento, alerta, activo. Y ahí fue cuando aprendí a hacer las paces con el dolor. Porque al final, si algo no duele, ¿cómo sabríamos dónde necesitamos sanar? Y durante muchos años o meses me preguntaban, ¿cuándo vas a volver a competir? ¿Cuándo vas a regresar? Y hoy te quiero decir que sanar no significa volver a lo que eras antes, significa tener el valor de convertirte en la versión que quieres ser hoy. Sanar no es regresar al punto de partida, es avanzar hacia una versión más consciente, más presente, más sana. Y te quiero confesar que hoy elijo ser esta versión que no vive para demostrar algo al exterior, vive para escucharse. Y en un mundo que valora mucho más el hacer o ver que te hagan hacer que el sentir, también es una forma de valentía. Y hoy entiendo que regular mis pensamientos, controlar mi mente, conocer mi cuerpo, también es un entrenamiento y una competencia en alto rendimiento. Y hoy ese es el podium al que elijo subir. Muchas gracias.